Muy buenas noches, queridos hermanos. Soy el pastor Gonzalo Jesús Bolaños Buendía de la Iglesia Cristiana Berea de Mérida, Yucatán, México. Desde estas hermosas tierras, a donde el Señor nos trajo hace 11 años junto con mi familia, les mandamos un cordial saludo. Y los invito a que meditemos la palabra de Dios con un tema que he titulado La envidia. Hoy vamos a hablar del pecado de la envidia. Un pecado, como todos los pecados, que nos separa de Dios, pero es un pecado que en ocasiones, si lo experimentamos, si lo sentimos, lo ocultamos, lo disfrazamos, o nos da vergüenza inclusive aceptarlo. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vamos a ver un proverbio escrito por el rey Salomón. Está en Proverbios 14, capítulo 14, versículo 30. Proverbios 14, 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Vamos a repetirlo, hermanos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Acompáñenme con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a que lo haga yo con sencillez, que sea lo que está escrito, Señor, para que mis hermanos salgan edificados. Te doy gracias por todo, Señor, por haberme confrontado primero con esta palabra, Señor, y ayúdame que sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver qué es la envidia. Para empezar, la envidia en el diccionario Strong, tanto en hebreo como en griego, significa lo mismo, significa envidia, significan celos. Pero de una manera sencilla, hermanos, una simple definición de envidia es desear o querer lo que pertenece a otro. Según el diccionario de la Real Academia Española, la envidia es sentir tristeza o pesar del bien ajeno, o como deseo de algo que no se posee. Es como una emoción o un sentimiento que produce insatisfacción, rencor por los logros, fíjense bien, produce rencor por los logros, por la posición, por el patrimonio, las pertenencias o el éxito de otra persona. Lo envidiamos cuando esa persona pues logra una posición, tiene algunos logros personales, su patrimonio, sus pertenencias, el éxito o la forma de ser de esa persona. Hay muchas cosas que podemos envidiar. Y este sentimiento o emoción puede manifestarse como tristeza, resentimiento, ira, enojo, incluso odio hacia la persona envidiada. Pero esta envidia, hermanos, odio, puede llegar inclusive al homicidio, es decir, a matar a la persona que estamos envidiando. La envidia es más que simplemente desear lo que el otro tiene. Es un anhelo egoísta y destructivo que busca menospreciar los logros y posesiones de los demás. Se manifiesta de diferentes maneras, hermanos. Lo vamos a ver. Así es que hoy hablaremos de la envidia, hermanos, que para empezar es un pecado de la carne. Andar en la carne significa no tomar en cuenta a Dios, en nuestros propios deseos. Y lo dice Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 18 pecados, hermanos, bien claros, pero llama la atención, hermanos, y por eso levanté la mano: envidias y homicidios. ¿Están juntos? Entonces mucha gente dice: no, pero es injusto, pues yo no mato, yo no robo, yo no he secuestrado a nadie, yo no he deseado matar a alguien. Sin embargo, para Dios el envidioso está al lado del homicida y de esos demás pecados, y lo incluye, que no heredará el reino de Dios. O sea, eso es algo grave, hermano, es de llamar la atención. ¿Por qué equipar a uno con otro? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la envidia nace. Fíjense bien de dónde nace la envidia. Y Jesús nos lo enseña, ¿De dónde nace la envidia?
Nuestro Señor lo dijo claramente en Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23. Acompáñenme a Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres, en nuestra mente, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón, de dentro salen y contaminan al hombre. En este pasaje, cuando al Señor le decían que por qué no se lavaban las manos sus discípulos para comer, les dice, no es lo que entra a la boca lo malo, porque eso se come y sale y va a la letrina. Lo malo es lo que sale de dentro de nuestro corazón. De ahí sale la envidia. Así es que tengamos cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios, el mismo rey Salomón nos lo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, sobre lo que más quieras tú, sobre lo que atesores más, cuida tus pensamientos, porque de él mana la vida. Así es que cuando hablemos, hermanos, es como cuando nuestras palabras son como un termómetro de lo que traemos aquí adentro de nuestro corazón. El envidioso, ahorita lo vamos a ver, lo va a denotar de diferentes maneras, pero lo va a denotar. No lo va a poder ocultar, y menos ante Dios, no lo podemos engañar. La envidia nace de un corazón que no ha sido tratado por Dios, que no ha entendido el Evangelio. Y en la Biblia encontramos varios pasajes, hermanos, algunos con hechos sangrientos, provocados por la envidia. Y vamos a ver el primero que nos narra la Escritura, que está registrado en la Escritura, y que muchos lo conocen, el caso de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8. Vamos a leerlo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, una ofrenda para Dios, Caín, del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Aquí ya vemos que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel. Él trajo de lo mejor de sus ovejas. Esa palabra que enfatiza la Escritura, de lo más gordo de ella, de lo más delicioso, de lo más rico, de lo más selecto. Él trajo de lo mejor. No sabemos, porque la Escritura no lo dice, cuál fue la razón o qué fue lo que le trajo Caín, pero no lo miró con agrado. No miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces Caín, dice la Escritura, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Fíjense bien, se ensañó. Esa palabra significa que se encolerizó, que se enardeció, se puso celoso de que Dios mirara con agrado la ofrenda de su hermano. Su hermano, o sea, entre hermanos puede darse la envidia. Y no es el único caso. En la Biblia hay más casos de hermanos que se envidian hasta la muerte. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se le notó en la cara de un envidioso, se le va a notar, hermanos, aunque diga que no. Se le va a ver en el rostro. Y entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Pues Dios se dio cuenta inmediatamente, pues él todo lo sabe, ¿verdad? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Adelante. Tú tienes para escoger, tú eres libre, tienes un libre albedrío. Haz lo que tú tengas que hacer. Y entonces dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y todo fue a raíz de la ofrenda que llevó uno y que llevó el otro y la forma en que lo vio Dios. O sea, hubo celos.
se encolerizó, se ensañó y decayó su semblante. Se molestó al grado de matar a su hermano. Hermanos, en ocasiones es imposible ocultar cuando alguien siente envidia. Cuando sentamos envidia, pues vamos a confesárselo a Dios claramente y decirle: Señor, quítame esto, este sentimiento no te agrada. Porque se nos va a notar y lo vamos a tratar de ocultar con frases o con palabras o atacando a lo mejor o tratando de disimular. Y aclaro, hermanos, aclaro, no hay envidia de la buena. Eso es mentira. Ay, siento una envidia de la buena por el logro de tal persona, porque compró tal cosa, porque está prosperando de tal manera en diferentes cosas, hasta espiritualmente, está creciendo y ay, le tengo envidia de la buena, quisiera ser como... No hay envidia de la buena, hermanos. La envidia es envidia, recochina envidia, así de fácil. Y es un pecado ante los ojos de Dios. Vamos a verlo así, hermanos, como lo que es. Porque luego somos muy generosos con nuestro pecado. Lo disimulamos. Tratamos de ocultarlo, tratamos de suavizarlo. Ay, pues es que es una pequeña envidia. O sea, ¿quién no siente envidia? Así dice un hermano. ¿Quién no siente envidia? Pues todos, somos humanos. Pues sí, pero la envidia es un pecado ante los ojos de Dios. Sí, lo practicamos. Sí, tengamos cuidado. Otro caso es el caso de José, hermanos. El caso de José, sus propios hermanos lo envidiaban. José es vendido por sus hermanos. Génesis 37, versículo del 1 al 11. Génesis 37, del 1 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. 17 años. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y aquí empieza. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. O sea, aquí hay dos cosas, hermanos. Lo amaba porque lo había tenido en su vejez, pues es el consentido, pero además le hizo una deferencia, le hizo una túnica de colores diferente. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, lo rechazaban y no podían hablarle pacíficamente. O sea, sentían celos, estaban celosos, no podían hablarle tranquilamente, sino eran agresivos con él. Pero José les contó un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y ahora les dijo este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, como dándole reverencia. Y esto era una profecía de lo que iba a pasar cuando él fue a Egipto. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. O sea, de por sí no lo querían, de por sí lo miraban mal, pues con esto fue peor. Pero soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos, sus propios hermanos. Hermanos, en las familias en ocasiones hay envidia entre los hermanos. A veces hay envidia hasta entre madre e hija. Hay envidia entre hermanas. Ay, que tú eres más guapa. Ay, que tú tienes más pegue. Ay, que tú eres más inteligente. Y entre hermanos igual. Ay, que tú, ¿por qué tienes esto? ¿Por qué tienes aquello? Y entre hermanos. Sus propios hermanos lo envidiaron y procuraron matarlo. Pero se salvó porque uno de sus hermanos, Rubén, lo impidió. Pero aún así lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Lo metieron en una cisterna. Su idea era matarlo. Pero dijeron, el hermano intercedió y le dijo: no, pues es nuestro hermano, pero oye, pero ahí vienen unos ismaelitas, vamos a vendérselo. Sí, lo vendieron y se lo llevaron como esclavo. Y de ahí se fue a la casa de Potifar, en Egipto. Así es que, hermanos, la envidia es un veneno tan grande que imagínense
que sus propios hermanos idearon matarlo. Al no lograrlo, tuvieron que mentirle a su padre, idearon ahí una treta y de que había sido devorado por alguna fiera, y cayeron en varios pecados, incluyendo el mentirle a su propio padre. Otro caso de envidia, hermanos. Jesús fue víctima de envidia. Lo dice la Escritura. Poncio Pilato sabía perfectamente que a Jesús lo habían entregado por envidia, como está escrito, en Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículos del 15 al 20. Vamos a leerlo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿acaso queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Quién le tenía envidia? Los sacerdotes, los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús les había hablado la verdad, los había confrontado con su pecado, los había exhibido. Pero además ellos sabían perfectamente que Él venía de parte de Dios. Ellos sabían, Nicodemo se lo dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Pero no querían aceptarlo públicamente. Por eso iban de noche, por eso iban ocultos, para que no los vieran los demás. Ellos le tenían envidia y Poncio Pilato lo sabía. Sabía que por envidia lo habían entregado. Y bueno, pues le pidieron a Barrabás, pues, y entonces los sacerdotes, fíjense bien, y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y Jesús fuese muerto. Caso de envidia, hermanos. Ahora, hermanos, es terrible que entre cristianos haya envidia. Esto es increíble, pero sí la hay, hermanos. A veces porque alguien tiene una muy buena predicación, o porque lo van siguiendo muchos, o porque está creciendo espiritualmente, su vida es ejemplo, está aprendiendo más rápido, tiene el don de la enseñanza. Aquí en la iglesia tenemos una hermana que Dios la está usando, hermanos, como maestra. Entonces tenemos que ayudarla, apoyarla, no sentir envidia, al contrario, o sea, qué bueno, porque esa hermana que está creciendo espiritualmente va a ser una bendición para nuestras vidas, nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a servir. Imagínense, hermanos, entre pastores envidiarse, y sí se da, hermano, sí se da. Tenemos un caso bochornoso que está en las redes desde hace muchos años, lo conocí y me dio pues tristeza de saber que existe eso. En la década de los 80 había dos pastores, lo voy a narrar fácil, de manera rápida, pero omitiendo los nombres de ellos. Pero estos dos pastores americanos, pues uno de ellos tenía, pues mucha gente lo estaba siguiendo en la televisión y llenaba estadios, eran miles y miles y miles lo que lo seguían. Y había otro pastor, pues que también estaba pues más o menos en tercer lugar, por decir algo, ¿no? Entonces, el día que cae en pecado este pastor que tenía tanto pues, éxito, vamos a llamarle entre comillas, cae en un pecado de adulterio, el otro pastor se le va encima y lo acaba. Mediáticamente, lo hace que lo expulsen de la iglesia y lo acaba terriblemente. Porque él sentía envidia del que estaba teniendo tanto éxito. Vuelvo a lo mismo, entre comillas. Entonces, pues el otro cae de la gracia de la gente, lo dejan de seguir y toma el primer lugar. Y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Pero con el paso del tiempo, pues le ponen, lo van siguiendo, le van siguiendo para espiarlo. Y resulta que cae también en el pecado del adulterio. Y se le van encima, con pruebas y todo, no hubo manera de decir que no. La persona con la que tenía las relaciones también lo confesó, vendió la historia y este hombre cayó. Se dieron entre ellos, hermanos, por celos, por envidia. Y pues claro, Dios no puede ser burlado. Ahí estaba el pecado.
Pero a veces, hermanos, aquí en la misma iglesia, a veces sentimos envidia del hermano, de la hermana, de que trae esto, que hizo esto, que dijo, que aquello. No, hermanos, es un pecado ante los ojos de Dios. Así es que veamos qué dice el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este proverbio que es tan sencillo, pero nos enseña muchísimas cosas. El corazón apacible es vida de la carne. Cuando habla de la carne es vida de nuestro propio cuerpo, del cuerpo humano. Mas la envidia es carcoma de los huesos, y los huesos también se refiere al cuerpo humano, o sea, carcoma de los huesos. El corazón, hermanos, es el lugar, en la Biblia es el corazón, es el lugar donde se encuentran nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, es la mente, en fin. La envidia, hermanos, dice, vamos a empezar por esto, la envidia es carcoma para los huesos, para el cuerpo. ¿Por qué es carcoma? ¿Qué es carcoma, hermanos? La palabra carcoma significa pudrición, apolillarse, pudrirse. Entonces la envidia es una pudrición, una polilla, es podrirse el cuerpo. O sea, es un veneno, hermanos, en nuestro cuerpo. La envidia es un veneno. La carcoma son insectos que roen, hablando biológicamente, son insectos que roen y taladran la madera. Sin embargo, un parásito que vive asociado con ella puede picarnos de rebote a los humanos, produciendo grandes molestias. Al ocasionar picaduras que en principio tienen un tamaño similar a la de los mosquitos, pero con el tiempo se hinchan y producen mucha comezón y escozor. Carcoma es pudrición, es una mortificación, es una pesadumbre, una inquietud, crea angustia en la persona que siente o que experimenta la envidia. Es algo que nos corroe, por eso dice, la envidia me corroe, me desgasta, no estoy a gusto, me pesa, me inquieta. Y hay personas realmente que confiesan, y soy una persona envidiosa, punto. No se me puede quitar. Entonces nosotros tenemos que confrontarnos con la palabra y ver qué tan grave es ante los ojos de Dios. Pues es un pecado, hermanos. Y además dice que no heredaremos el reino de los cielos. O sea, es claro, punto. En ocasiones hemos escuchado, es que estoy que ardo de envidia. Imagínense, ardor, quemazón por dentro. No se soporta. Me muero de envidia. Ay, espérame, porque me muero de envidia. Acabo de ver que mi vecino hizo esto y esto. Y me quedó bien grabada esta frase que la escuché de algún predicador. Fíjense bien, hermanos. La envidia es el único veneno que nosotros tomamos pensando que le va a hacer daño a la otra persona. La envidia es el único veneno que nosotros tomamos pensando que le va a hacer daño a la otra persona, a la persona envidiada. Pero no, hermanos, la envidia nos va a hacer daño a nosotros mismos. Nos va a corroer. Dice que es carcoma para nuestros huesos, para nuestro cuerpo. No vamos a tener quietud, no vamos a tener paz. Pero además muestra muchas otras cosas, hermanos. La envidia nace del pecado de la codicia, porque codiciamos lo que otro tiene. Y hay un mandamiento, no codiciarás. Dice la envidia, dice Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y se pregunta, el apóstol Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿De dónde vienen? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, o sea, dentro de nosotros. Por eso dice el Señor, nace de nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la vida. Habla la boca, perdón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde nacen? ¿De dónde vienen las guerras, esos pleitos? Pues de sus propias pasiones. Codiciáis y no tenéis. Codicias. Quieres algo que no te pertenece. Codicias y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cosas vanas. No pedimos lo que es alimento espiritual. Señor, tráeme paz, tráeme tranquilidad, tráeme paciencia, misericordia, amor, gozo, el fruto del Espíritu Santo. La mayoría estamos pidiendo cosas materiales.
Y codiciamos, por eso codiciamos a veces lo que tiene otra persona. Y llegamos a matar. ¿Qué dice? Y matáis y ardéis de envidia. Y arder también significa ponerse celoso, o sea, es un celo profundo que uno siente, mostrar celo, experimentar, imagínense arder, experimentar una sensación de calor muy intenso en alguna parte del cuerpo. Estoy que ardo de envidia, no me soporto. También el rey Salomón nos muestra en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, las razones por las que la gente luego siente envidia por otra persona, por su prójimo. Eclesiastés 4, capítulo 4, versículo 4. Fíjense bien lo que dice. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. He visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Como que si estuviera dormida la envidia. Porque muchas veces decimos, no, yo no soy envidioso, ¿no? Pero de repente vemos algo y se despertó la envidia. Ahí estaba dormidita, estaba tranquila. Pero en cuanto vio algo que no le pareció, sintió celos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este pecado, hermanos. El envidioso y el homicida están pegaditos. ¿Por qué? Porque el envidioso puede llegar a hacer grandes cosas también. Cuando haces bien las cosas en tu trabajo, cuando eres diligente en tu trabajo, cuando eres puntual, cuando te esmeras, cuando pones un poquito más que los demás, cuando sobresales en tu trabajo, por ende eres reconocido, despiertas la envidia de los que te rodean. Mientras permaneces en la mediocridad, nadie te dice nada, nadie te dirá nada. Pero en cuanto sobresales en lo que tú haces, ahí está, la envidia que estaba dormida va a salir. Tenemos una hermana en un grupo de los de estudio, que ella hace su trabajo diligentemente. Y sabemos que lo hace diligentemente porque ha recibido reconocimientos de las autoridades en donde trabaja. Pero ha sido atacada por sus compañeras, por sus supervisores, por sus jefas, por los mismos directivos del lugar donde trabaja. Y ella sufre, porque sufre ataques, es un ataque terrible. Y se ha refugiado en la palabra de Dios, se ha fortalecido en la palabra de Dios. Pero lo más hermoso, lo más bonito del Señor es que la ha exaltado. Cuando tenían duro ese ataque, la acusaban de muchas cosas que eran mentira, ella recibe un reconocimiento como una de las mejores trabajadoras de su zona, en su área de trabajo. Le digo, hermana, nos gozamos con tu reconocimiento. Y los jefes que tanto le habían difamado y tirado y tratado de obstaculizar su trabajo, tuvieron que reconocerlo, tuvieron que entregar el reconocimiento. ¿Por qué? Porque es diligente en su trabajo, porque es una persona seria, es una persona que ayuda, está en un lugar donde hay que ayudar, y nos gloriamos en el Señor por la vida de nuestra hermana. La envidia es terrible, hermanos, porque puede producir que mintamos, pues sí, para justificar las cosas, que calumniemos, que murmuremos de alguien, que digamos falso testimonio, que matemos, en fin, una serie de pecados que nacen de la envidia, que codiciemos. La persona envidiosa, hermanos, está separada de Dios completamente. Es una persona que no ha sido tratada por Dios. Y un creyente envidioso, hermanos, es una persona que no es temerosa de Dios, o que no ha leído las Escrituras, que no sabe lo que Dios considera, cómo considera Dios a los envidiosos. Como creyentes, hermanos, la persona envidiosa muestra que es una persona malagradecida con lo que tiene. O sea, no está satisfecho con lo que tiene. Desea lo que otro tiene. Entonces no está agradecida con Dios. Es mentira. Ay, Señor, muchas gracias, pero quisiera tener lo que tiene aquel hermano. No, pues gracias por lo que tengo, por lo que me das, por la vida, por el aliento, por lo que yo tengo. O sea, no necesito estar envidiando a los demás. Yo tengo lo que tú me das y punto. Porque demuestra también que eres una persona codiciosa, insatisfecha, una persona egoísta. La envidia, hermanos, no es bien vista por Dios. Contradice su voluntad completamente. El Salmo 37, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Escrito por David. Salmo 37, versículo 1 y 2, por el rey David. No te impacientes a causa de los malignos,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Tienen un fin, hermanos. Para empezar, no heredarán el reino de los cielos. Y si nosotros le tenemos envidia, pues también nos vamos a ir junto con ellos. No debemos envidiar a nadie, hermanos, a nadie. A nuestro prójimo y a nuestros hermanos de la iglesia menos. Porque eso va a demostrar que no amamos a nuestro prójimo. Y por ende, no amamos a Dios. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si dices que amas a tu hermano, a quien has visto, no amas a tu hermano, a quien han visto, ¿cómo dices que amas a Dios, a quien no has visto? Si dices que amas a tu hermano, ¿sí? A quien has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no has visto? No sé si yo creo que ya me hice un poquito de bolas, pero ¿qué significa esto, hermanos? Que nosotros debemos de amar a nuestro hermano, porque si no somos mentirosos. Debemos de amarlo. Dice Romanos, capítulo 13, versículo del 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si amas a tu hermano, no lo vas a envidiar. Al contrario, hermanos. Y entonces ahora vemos la otra parte del versículo de Proverbios, de nuestro versículo base. Dice, Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. Un corazón apacible se refiere a alguien con una forma de vivir de manera pacífica, afable, dócil, tranquila, que vive de manera sosegada, de manera relajada. Este tipo de corazón refleja a una persona agradecida con Dios por las bendiciones, pocas o muchas que ha recibido. Vive de manera pacífica, vive bien consigo mismo, vive bien con Dios, agradeciéndole. Está consciente de que Dios es soberano, punto. Él puede darle a quien quiera y lo que quiera. Él es soberano y no envidia o desea lo que otros reciben o tienen. Vive con un corazón agradecido. Esta persona que tiene un corazón apacible ha entendido claramente la soberanía de Dios. Y dice, es vida de la carne, va a vivir tranquilo. El Proverbios 3:31 nos dice lo siguiente. Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Señor no quiere que vivamos así. Porque la envidia va a traer pleitos, va a traer celos, va a traer ira, va a traer contienda, y ya dijimos al caso del homicidio. La persona que vive agradecida con Dios va a reconocer que lo que tiene es por su pura gracia, por su pura misericordia. Vive agradecido, dando gracias por todo en el Señor, en todo, como dice 1 Tesalonicenses 5:18, y dando siempre gracias por todo, en todo momento y por todo, por cualquier situación y por lo que tenga, por lo que sea, en todo momento y por todo. Es una persona que sabe que teniendo sustento y abrigo, debe estar contento con eso, no es ambiciosa. Y si Dios le da y le prospera, pues lo reparte también. Es agradecido con Dios y también extiende su mano para el necesitado. ¿Cómo debemos de ver los logros de nuestros hermanos? Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gózate, hermano. Gózate cuando a tu hermano le va bien, cuando su hijo ya se tituló, cuando se casa su hija X, cuando cualquier cosa que suceda espiritualmente, gózate. Qué bueno, bendito Dios, que lo estás bendiciendo a mi hermano, me da gusto. Me gozo en su gozo de él. Gózate, gozaos con los que se gozan. Y dice, llorad con los que lloran. Pues hay que ser empáticos, hermanos. Cualquiera que sea la situación, hay que agradecerle a Dios y hay que estar con nuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos? 1 Corintios 12:26 nos enseña lo siguiente. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él.
Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos los miembros con él se gozan, porque somos un cuerpo, hermanos. O sea, somos un cuerpo, ya lo dice el Señor en la Escritura. Quizás uno sea una mano, un pie, pero todos servimos para lo mismo. No podemos, nosotros no podemos ser todo. Somos diferentes, somos miembros diferentes, hacemos diferentes funciones, hemos recibido diferentes dones. Y la idea es ir creciendo, ir ayudándonos, edificándonos unos a los otros. La palabra de Dios nos dice, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, nos dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Es el amor ágape, el amor que Cristo vino a derramar aquí en nuestras vidas, que nos vino a enseñar. El amor no tiene envidia. Así es que, hermanos, pues tenemos que imitar a Jesús. Él quiere que seamos como Él. Esa es la finalidad, esa es la voluntad de Dios. Que seamos semejantes a Cristo. Que nos parezcamos a Él en el carácter. El amor no tiene envidia, no es ansioso, no se envanece. Filipenses capítulo 2, versículo del 2 al 4 nos dice lo siguiente. Escribe el apóstol Pablo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Como superiores a nosotros, son nuestros hermanos, los queremos, entonces hay que demostrarlo. El envidioso no va a demostrar amor, va a demostrar celo, no va a estar a gusto, no va a estar contento, no va a estar unánime, no va a estar en el mismo sentir. Así es que tenemos que cambiar nuestra mente, hermanos. Pues la mente, en la palabra de Dios está todo. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, todo lo que es verdadero, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pregunta, ¿la envidia es honesta? ¿Es honesto? ¿Es justa? ¿Es pura? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Tiene virtud alguna? ¿Es algo digno de alabanza? Pues no, hermanos, desechémosla. Vayamos a pensar lo que nos dice la Escritura. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y si la detectamos inmediatamente, hermanos, oremos a Dios, examinémonos. Señor, sentí envidia y no está correcto, porque yo debo de gozarme con mis hermanos. Debo de alegrarme, es el cuerpo. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que darle las gracias, ser agradecidos. Debemos de confiar en el Señor y deleitarnos en Él. Terminamos con este. Salmo 37, versículo del 3 al 6. Salmo 37, versículo del 3 al 6. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu luz, tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanos, no luchemos contra Dios, porque al momento de que nosotros somos envidiosos, tenemos ya un enemigo que es Dios, porque ya no nos puede bendecir. Ya estamos contra su voluntad. Ya estamos contra lo que Él quiere que nosotros seamos. Vamos a confiar en el Señor, agradecerle lo que tenemos, lo que nos da, y sea bueno, sea malo, el Señor sabe. Y respetemos su soberanía, seamos hombres temerosos de Dios. Envidia es carcoma de los huesos. ¿Usted qué prefiere? ¿Vivir el corazón apacible es vida para la carne o la envidia que es carcoma para los huesos? Escojamos, hermanos, y meditemos si en verdad estemos practicando la envidia con nuestras palabras. Nos vamos a dar cuenta con nuestras palabras, nuestro semblante, con nuestras acciones, con nuestros juicios. Cuando alguien está bien y es algo que deseamos, lo vamos a expresar, quizás hemos experimentado eso. Bueno, pues vamos a sacarla de nuestra vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta meditación, por esta palabra. Señor,
Te doy gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado a todos, en primer lugar a mí, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a combatir este pecado tan grave, Señor, que nos puede llevar a hacer cosas terribles, Señor, hasta cometer homicidio. Te pido, Señor, que si tenemos envidia o hemos sentido o experimentado ese sentimiento, esa emoción que es un pecado, Señor, pues nos ayudes a detectarla y sobre todo a quitarla, Señor. A agradarte a ti, Señor, a pedirte que perdón, Señor, y a vivir con un corazón agradecido, con un corazón apacible, afable, generoso, que demuestre gratitud hacia ti, hacia lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo, te damos gracias por esta palabra y llévate tú toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Tengan muy buenas noches.